Gracias, Harriet. En segundos regresamos con usted y con el ministro Rivera. Vamos a saludar en los estudios de NTN24 en Washington a Miles Frechet, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, analista y consultor internacional. Embajador Frechet, se trata de una estrategia de las FARC para desviar la atención de las fuerzas militares a raíz de las operaciones que están adelantando en el Cauca, en Huila, en busca de Alfonso Cano, ¿o es que está fracasando la lucha contra el terrorismo en el gobierno de Juan Manuel Santos? Muy buenas noches. Buenas noches, Jason. No, yo no creo que está fracasando la política del presidente Juan Manuel Santos en absoluto. Lo que es obvio y lo que ha dicho el ministro es de que la guerrilla ha cambiado sus tácticas. Y claro, ahora el gobierno tiene que desarrollar nuevas tácticas para hacerle frente a esto. Lo que pasa es que cuando los medios no reportan por mucho tiempo que han habido grandes combates o encuentros entre la fuerza pública y la guerrilla, el ciudadano comienza a pensar que todo se acabó, que la guerrilla ya desapareció. No obstante, el hecho de que no tan solo el presidente Uribe, pero el presidente Santos han dicho claramente que la guerrilla no ha desaparecido, que ha sido disminuida, todo lo demás. Pero es que la gente se olvida. Y entonces es bueno, hay que hacerlo con mucho cuidado, es bueno decirle a la gente todo el tiempo que esta gente todavía existe, que están operando en ciertos lugares y entonces para que no vayan a pensar que el gobierno ha quedado sorprendido, que no se está preparando. Preparar una nueva estrategia, nuevas tácticas para combatir contra la guerrilla es toma tiempo. Para desarrollar buenas tácticas, así es que hay que tener, a mi juicio, un poco de paciencia con el gobierno. Esta es una cosa nueva, desarrollaron muy buenas tácticas antes, ahora van a desarrollarlas, pero hay que darles un poco de tiempo. Ahora, mi consejo, hecho con todo respeto, es no sugerir que el señor Alfonso Cano está por caer, porque cada vez que se anuncia eso o que le están cerrando el cerco, la gente se forma expectativas y después cuando no pasa, dicen, bueno, que el gobierno no está funcionando. Eso es falso, obvio, el gobierno está haciendo grandes esfuerzos, pero hay que tomar ciertas medidas preventivas para evitar que el pueblo no comience a suponer ciertas cosas que simplemente no son así. Usted dice que es una nueva estrategia de las FARC, sin embargo son ataques similares a los que se veían cuando usted era embajador en Colombia en el gobierno de Ernesto Samper, y se veían este tipo de ataques preparados en contra de la población civil, tomas simultáneas de poblaciones. Es que fueron en este caso 3 ataques seguidos en la población, sobre todo de Toribío, por ejemplo, donde los guerrilleros se ensañaron en contra de la población civil, un hecho que no se había visto incluso en las tomas anteriores. ¿Cuál es su percepción de lo que está pasando en Colombia? ¿Estamos volviendo a lo que estaba ocurriendo en las épocas anteriores? Es muy posible que la guerrilla haya llegado a la conclusión que esa es la única manera de hacerlo, porque ellos pueden usar un número limitado de guerrilleros, matar a algún personal del ejército o de la policía y posiblemente algunos civiles, y eso causa gran impacto en la prensa, en los medios. Entonces ellos ya han obtenido lo que querían, atención. Pero mire, en mi tiempo la cosa era mucho más seria. En mi tiempo la guerrilla estaba en la calera mirando para abajo. En mi tiempo habían combates tendidos de unidades de guerrilleros del tamaño de una brigada contra unidades del ejército. Y no solo eso, el ejército muchas veces perdía. Así es que hoy en día la cosa está muy disminuida. Puede ser que sea un regreso a unas tácticas de antes, pero yo estoy absolutamente convencido que las Fuerzas Armadas colombianas ya saben cómo adoptar o cómo sacar de eso una nueva estrategia para hacerle frente a esta nueva táctica. Pero esto es una cosa clásica de guerrilla, poca gente y atraer mucha atención mediática. ¿Y cree usted que lo que pretende el grupo terrorista de las FARC es mostrarse como un grupo reactivado, como un grupo que se está reorganizando, un grupo que está fortalecido con este tipo de mensajes, sabiendo muy bien que van a causar semejante impacto en los medios de comunicación? No, fortalecida no.
pero lo que están diciendo es la guerrilla aquí, estamos aquí, no vayan a pensar que nosotros hemos sido derrotados, estamos aquí y tenemos capacidad de acción. Ahora, que la acción no sea tan dramática, pero si causa efecto mediático, entonces la van a seguir, porque eso le da la impresión al pueblo colombiano de que la guerrilla posiblemente esté tan fuerte como antes. Es una percepción muy difícil para el gobierno poder dominar y cambiar, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo de una manera muy exigente. Vamos a contarle a nuestros televidentes, embajador, punto por punto lo que ocurrió durante esta última jornada de ataques. El departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, es la región donde las FARC han intensificado su acción terrorista. Explosiones, hostigamientos e incluso ataques a establecimientos educativos son ahora el pan de cada día para los habitantes de la zona. La ofensiva terrorista coincidió con el aumento de la presión de las fuerzas militares colombianas sobre el jefe de las FARC, alias Alfonso Cano. Este es el departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano. Es la región donde en las últimas semanas las FARC y el ELN han concentrado sus acciones terroristas. Un carro bomba cargado con 70 kilos de R1 estalló en la vía que conduce del municipio del Tambo y Popayán, capital del Cauca. Una persona murió y 11 más resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. Las autoridades atribuyeron el atentado al Frente Manuel Vázquez del ELN como retaliación del grupo terrorista a los golpes que las autoridades le han propinado a sus estructuras de narcotráfico. Hace 20 días en Corinto, municipio que fue atacado por las FARC en las últimas horas, fue encontrado un carro bomba. El artefacto fue detectado por las autoridades en la misma carretera por la que transitaba el vehículo que explotó y que iba con destino a Popayán. Jambaló también recibió el embate del terrorismo. Con armas no convencionales, presuntos terroristas de las FARC atacaron el municipio. 2 personas quedaron heridas y las explosiones ocasionaron daños en varias viviendas y un escenario deportivo. El ataque ocurrió un día después de que el presidente de Colombia anunciara los resultados de una ofensiva contra el jefe máximo de las FARC, alias Alfonso Cano. Un colegio de Santander de Quilichao, también en el Cauca, quedó destruido por un ataque de las FARC. El plantel educativo es propiedad de una familia que viene siendo hostigada por el grupo terrorista. Según las autoridades, el ataque explosivo causó averías en 20 viviendas cercanas. El grupo terrorista de las FARC atacó 3 municipios simultáneamente. En Toribío, las FARC utilizaron un bus, lo cargaron de explosivos y lo hicieron detonar en el centro del municipio. 75 personas resultaron heridas. En Corinto, los terroristas detonaron un camión en cercanías de la estación de policía. El ataque dejó 10 heridos y cuantiosos daños materiales. Y en Caldono, las FARC hostigaron un puesto de policía. 6 uniformados recibieron heridas. Según las autoridades, las acciones terroristas fueron ejecutadas por milicias del Frente Sexto y la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Embajador Miles Frechet, es, como usted lo decía ahora, un caso que está retomando de nuevo el pánico entre muchos de los habitantes de las poblaciones colombianas, incluso en el suroccidente de este país. ¿Usted cree que el gobierno de Juan Manuel Santos debe entonces ser más prudente frente a la forma como está llevando las operaciones en contra de los líderes de las FARC? Usted nos hablaba ahora de que no era necesario estar indicando cada vez que se estaba cerca de un líder, como es el caso de Alfonso Cano. Bueno, a ver, quiero ser muy claro, ¿no? El gobierno, yo conozco a Juan Manuel Santos hace 20 años y sé que es una persona que va a hacer su trabajo muy bien y fue un buen ministro de Defensa. Él va a perseguir a la guerrilla, pero cuando ellos cambian su táctica, toma un poco de tiempo para las Fuerzas Armadas poder adoptar tácticas para hacerle frente a eso. Además, lo que hace la guerrilla es anda buscando puntos de debilidad en cualquier caserío, en cualquier lugar, y hacen sus fechorías. Lo importante es dar la impresión a los colombianos de que no han desaparecido, pero el hecho es de que obviamente están muy debilitados. Ahora, mi comentario sobre Cano es que si uno dice más de una vez estamos cerrándole el cerco a Cano, pues hasta cierto punto el pueblo entonces dice, bueno, pero
hablan y hablan y no lo agarran. Es mejor no anunciar ese tipo de cosas. Después de todo, en el año 2008 hubieron grandes sorpresas contra la guerrilla, grandes éxitos. Ahí murieron varios de los más altos jefes de las FARC. Es decir, estamos ahora trabajando en un clima totalmente diferente, con una guerrilla que ha adoptado tácticas muy diferentes, pero la guerra de guerrilla es muy bien conocida y estoy absolutamente seguro que las Fuerzas Armadas de Colombia, con su inteligencia que la han mejorado mucho desde los años que yo fui embajador, estoy hablando de inteligencia militar, y también ha tenido la ayuda de los Estados Unidos. Ellos van a encontrar alguna manera de, por lo menos, empezar a prognosticar con éxito a dónde será el próximo golpe de la guerrilla y estarlos esperando. No es imposible, no es cosa del otro mundo, pero hay que tener paciencia. Estas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Vamos a hacer una pausa a comerciales, ya regresamos con la entrevista al ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera, a propósito de los últimos ataques del grupo terrorista de las FARC en el suroccidente de Colombia, que dejan 4 muertos y 113 heridos.